los edificios históricos, el palacio, la vaquería y las caballerizas a una entidad privada para su explotación. Agradecer también a las entidades que nos apoyan, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Ecologistas en Acción, por supuesto todas las entidades ciudadanas y vecinales de aquí del distrito, agrupadas en la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas Canillejas, también a la sección sindical de comisiones obreras del Ayuntamiento de Madrid de Medio Ambiente y, por supuesto, a todas las vecinas y vecinos que habéis venido en esta mañana de domingo. La visita guiada va a constar de unas 4 paradas. Vamos a tratar de cumplir el horario que nos dure 1 hora y la última media hora la vamos a dejar para una asamblea, para juntarnos todos y todas e intercambiar opiniones, propuestas, ideas, etc. La primera parada, que es esta, aquí haremos una presentación histórica y hablaremos de la zona en la que nos encontramos, que es la zona, el corazón hortofrutícola de la Quinta, ¿no? La segunda parada, que será junto al Palacio, frente al Palacio, bajo la Torre del Reloj, ahí hablaremos de la cesión de los edificios, de cuáles son las últimas noticias que hemos recibido y que nos preocupan y explicaremos un poco el porqué. La tercera parada será en la Fuente de la Isabela, donde abordaremos el tema de la privatización de la jardinería. Y la cuarta y última parada será junto a los edificios, al complejo agropecuario, los edificios como la vaquería, la bodega y las caballerizas, donde hablaremos de las propuestas de futuro que tiene la plataforma ciudadana para este espacio. Entonces empezamos sin más, muchos y muchas ya lo conocéis, pero bueno, hacemos una breve introducción histórica de por qué esta finca es tan importante y tan interesante. La Quinta de Torreares pertenece a lo que son las fincas de recreo del Renacimiento y se remonta al siglo XVI, su creación en 1580 por el conde de Villamor. Se trata de la única quinta de Madrid que guarda todavía un doble carácter de finca de recreo y de explotación agropecuaria y que ha mantenido hasta nuestros días prácticamente inalterada su estructura y sus dimensiones. Pasa por diversos propietarios, en 4 siglos, pues podéis imaginar, y viene a llamarse, aparte de Quinta de Canillejas, como siempre se ha conocido, con el nombre de sus propietarios. Y así en 1580 se la conocía como Quinta de Villamor, en 1660 Quinta de Aguilar, en 1740 es la Quinta de los Osuna. La abuela de la que luego fundaría el Capricho de la Alameda de Osuna fue propietaria de esta finca. Podríamos imaginarnos a la duquesa de Osuna correteando siendo niña por estos jardines. Y también es propiedad de la Orden de Predicadores de los Dominicos, también se la llama Quinta de Garro en 1770, y pasa al Marqués de Bedmar ya en el siglo XIX, un ilustrado, un afrancesado que incorpora novedades e innovaciones agropecuarias muy importantes en la finca que han perdurado hasta nuestros días. Ya en el siglo XX son propietarios los condes de Torrearias, por los que recibe el nombre actual, y después de 3 generaciones, la última condesa de Torrearias, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, firma con el convenio del Ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Madrid, firma un convenio en 1986 por el que cede un convenio que se llama de cesión obligatoria gratuita. Cede la Quinta de Torrearias para el pueblo de Madrid, para uso y disfrute, con el objeto de que sea convertido en parque público, a cambio de la recalificación de 180 hectáreas de terreno rústico que rodeaban y eran propiedad de esta condesa. A cambio de eso, pues ingresa unos 500 millones de la época. La quinta queda en usufructo para los condes. La última, que es la condesa, muere en 2013 y es cuando ya el ayuntamiento entra a tomar posesión total de la Quinta de Torrearias. Ya para entonces se gestaba un plan director que planteaba el derribo de algunas edificaciones. Una de ellas es este invernadero que tenemos aquí detrás, a mis espaldas, y otras edificaciones agropecuarias distribuidas por la Quinta para poder construir un edificio adosado al palacio que diera servicio a una entidad privada. En aquel momento era la Universidad de Navarra, que ahora ha construido su clínica y su universidad en la zona norte de la Quinta. Eso es lo que hace que surja la plataforma ciudadana de la Quinta de Torrearias como respuesta a esa intención del ayuntamiento de privatizar, de ceder estos edificios públicos a 75 años, imaginaros, a una entidad de estas características, y por el derribo y el atentado que suponía el patrimonio histórico. Ponemos una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia, la justicia nos da la razón, es un hito en la lucha vecinal el que los vecinos y vecinas ganemos un juicio ante el ayuntamiento y consigamos tumbar todo un plan especial de protección, que era un plan especial de desprotección, y iniciamos otra serie de acciones, como serán concentraciones en la puerta de la Quinta de Torrearias, que por aquel entonces, recordar, estaba cerrada al público,
planteamos para facilitar esa apertura la entrada de jardineros municipales y se crea una plantilla de 10 jardineros y jardineras municipales que llevan 9 años conservando este jardín, poniéndolo a punto primero para su apertura y después realizando las labores de conservación. Nuestra campaña en aquel momento era el abierto por obras y al final lo conseguimos. Exigíamos al ayuntamiento el acondicionamiento de algunos espacios para que la quinta pudiera ser abierta al público. También, después de la anulación del plan especial, con la redacción del nuevo plan, participamos planteando 2 documentos con un montón de propuestas para la quinta de Torrearias. También a través de los foros locales hacemos propuestas de las que luego os contaré, la granja urbana educativa, por ejemplo, la restauración del viñedo histórico y la fiesta de la vendimia, o la creación del eje sociocultural y medioambiental de las 3 quintas. Y hacemos pues, cosas como estas, visitas guiadas para dar a conocer a la ciudadanía el potencial de este espacio. También hacemos visitas con expertos de todo tipo para aprender nosotros y nosotras también sobre este espacio. Y de Rocalla, en el que termina uno de los viajes de agua del que os hablaba. Los viajes de agua son una herencia de los canats, de las construcciones árabes, por la que captaban agua y la trasladaban a los sitios de consumo. Era una tecnología bastante sostenible. Imaginar que en países de Oriente Medio, donde apenas llueve, pues era necesario desarrollar tecnologías de este tipo y trasladar el agua bajo tierra para evitar la evaporación. Entonces, todas estas galerías, estos conductos, son como pozos, pero en vez de en vertical, en horizontal. Aquí se aprovechaba el desnivel del terreno, estamos en una colina, y se hacían galerías, eso que veis ahí detrás de ese traves, ese túnel, sería el final del viaje de agua, que se adentraban en el suelo, un suelo que por su geología dispone de una capa de profundidad de arcilla, una suela de arcilla, que evitaba que el agua de lluvia filtrara hacia abajo, entonces se quedaba ahí retenida como una bolsa de agua subterránea. Estos viajes iban a buscar ese agua y a traerla hacia el lugar donde la queríamos utilizar. Además eran conducciones que también servían en su camino para ir infiltrando en ese terreno todo el agua que lloviera y irla recogiendo. Aquí nos encontramos frente a una fuente seca. Este viaje de agua está muerto. La quinta de Torrearias todavía tiene un viaje que está vivo, que es la Minaya. Lo veremos luego cuando continuemos el paseo. No nos pararemos ahí porque hay muy poquito espacio para tanta gente, pero sí que os invito a pasar por la fuente y verla. Es el último viaje de agua de Madrid. Es la última fuente viva de Madrid. Madrid contaba con infinidad de viajes de agua, entre 70 y 100 kilómetros de galerías subterráneas para abastecer toda la ciudad, hasta la llegada del canal de Isabel II en el siglo XIX. La metáfora de estar aquí frente a esta fuente seca es ver el reto que tenemos ahora en el siglo XXI para afrontar la crisis climática, para afrontar el calentamiento global, para afrontar la necesidad de alimentar a una población creciente y de una manera sostenible, de una manera, y ya no sostenible, porque ya el concepto de sostenibilidad se nos queda corto. No podemos sostener una situación que está mal, una situación de contaminación, una situación de contaminación de suelos, de contaminación de agua, de contaminación atmosférica. Y tenemos que iniciar actividades regenerativas. Ya el concepto es regenerar. Desde la plataforma ciudadana Quinta de Torrearias hemos presentado propuestas basadas en modelos ya aprobados en otras ciudades del mundo de cosecha de agua, de captación de aguas para riego de los jardines, en este caso. Nosotros planteamos un proyecto muy ambicioso que salía extramuros, se salía de la quinta. Supone una intervención a nivel urbanístico con otros conceptos, con suelos permeables que permitan la infiltración de la poca lluvia que cae. Ese agua hay que aprovecharla al máximo, no hay que mandarla a la alcantarilla y hay que infiltrarla en el suelo para el riego de nuestros jardines. Ese es el reto que tenemos a nivel climático y ese es un poco el motor que ha movido a la plataforma ciudadana a presentar muchísimas iniciativas en ese sentido. También desde la jardinería municipal tratamos de, no me he presentado, pero bueno, yo además de ser secretario de la plataforma ciudadana soy jardinero municipal, trabajo aquí en este parque. Y siempre hemos tratado de generar ese cambio, ese modelo de transición hacia una jardinería ya no sostenible, sino regenerativa.
Y ese esfuerzo creemos que se hace desde las administraciones públicas con mayor determinación, o se podría hacer con mayor determinación y con mejor acierto del que lo pueden hacer las iniciativas privadas. Por eso, ¿por qué os cuento esto? Porque la privatización de la jardinería de la Quinta supone el encerrar a 11 jardineros y jardineras, 11 profesionales de la jardinería que llevan con cariño cuidando esta finca durante 9 años, a 2 hectáreas escasas, donde hemos estado en la primera parada, aquellas huertas frente a los invernaderos, del camino principal hacia allá, es donde quieren meter a 11 trabajadores municipales. Y el resto del jardín, es decir, aquello es una novena parte, 2 hectáreas, las 16 restantes, quieren meter una empresa privada. Y además argumentan que las obras que se van a hacer aquí, la rehabilitación que se va a hacer aquí, requiere de mayor personal técnico. Nosotros pensamos que son excusas, que el ayuntamiento tiene personal técnico suficiente, el ayuntamiento tiene plantilla suficiente en este parque, y si no, tiene la posibilidad tanto de crear plazas de jardinería como de ofrecer posibles traslados de otros compañeros o compañeras a este parque. Lo que creemos es que quieren hacer negocio como hacen siempre. Entendemos que la administración tiene personal suficiente para acometer estas obras y por lo tanto vulnera el artículo 30 y siguientes de la Ley de Contratación del Sector Público, en el que no se puede privatizar un servicio si cuentas con medios y personal para acometerlo. Por ello, desde la Plataforma Ciudadana Quinta de Torreares hemos interpuesto un recurso al contencioso administrativo contra la parte del contrato de jardinería que afecta a la Quinta de Torreares, pidiendo que la Quinta de Torreares sea excluida de ese contrato y siga siendo mantenida con personal municipal, con jardineros del Ayuntamiento de Madrid. Esta semana se ha estado celebrando durante el miércoles al viernes un congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. O sea, el concepto público ya hay que también entrar a debate con el concepto público. Este jardín, que lo privatice, no significa que vaya a dejar de ser público desde el punto de vista de que todo ciudadano va a poder entrar por esa puerta y seguir visitando el lugar. El problema es la gestión, si es gestión directa o si es gestión indirecta. Aquí podríamos hablar o especular de si se va a ver condicionado, si se va a ver perjudicado el jardín por la entrada de una contrata, si van a ser menos profesionales, van a ser más profesionales, van a ser mejores o peores. Pero lo que es indiscutible es el gasto. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con plantilla, está pagando los sueldos de unos funcionarios para que realicen su trabajo. Y lo que va a hacer es duplicar el gasto. Meter más jardineros, pagar a una empresa privada, en concreto las cuentas que nos salen son 1.600.000 euros al año por el mantenimiento de Torreal, para que vengan aquí 2 o 3 trabajadores. Ya sabemos el ratio que emplean las empresas privadas en este tipo de jardines. Para nada va a haber una plantilla de 10 trabajadores de la empresa privada en la Quinta de Torrearias como tiene el Ayuntamiento de es importante que la Quinta de Torrearias, el trabajo que hemos hecho durante estos años con los vecinos y vecinas y la llamada de atención que hemos hecho de diferentes expertos y expertas, la colaboración con universidades y en definitiva el conocer a tantísima gente en este viaje tan maravilloso que ha sido el defender la Quinta de Torrearias, nos ha dado digamos un montón de alicientes para pensar que la Quinta de Torrearias puede ser un espacio de referencia en Madrid para enfrentarse al cambio climático. Y de esta manera planteábamos que toda la finca, incluidos los edificios, este maravilloso palacio, las caballerizas y la banquería, pudieran ser un centro de formación e innovación en agricultura urbana y agroecológica. Un centro de agricultura y naturación urbana, como pieza clave en la investigación y divulgación de la agricultura y la agroecología urbana, así como nexo entre lo urbano y lo rural. Se habla del despoblamiento rural, se habla de las granjas, ¿no? De las macrogranjas, se habla de la sequía ahora, por qué los alimentos no bajan a pesar de las medidas y tal, ¿no? La sequía, las heladas.
No podemos votar a un partido, podemos votar a otro, podemos decidir una forma de gestionar la economía u otra, pero el clima no. Las sequías, las heladas y los problemas que va a traer el cambio climático, que está ya trayendo el cambio climático, afectan a la economía, ya lo sabemos. Y es necesario que haya espacios donde formar a gente y donde formar también al conjunto de la población y de la ciudadanía sobre qué actitudes podemos tomar frente a ese cambio climático, qué herramientas tenemos y qué cultura tenemos que desarrollar para transicionar hacia otra manera. Entonces ahora vamos a continuar el paseo, pasando por, como decía, el viaje de la Minaya, por la fuente de la Minaya, que es un poco la esperanza de que a pesar de todo, a pesar del urbanismo, a pesar de pasar 4 siglos por esta finca, todavía hay una fuente que sigue manando. A pesar de una galería ruinosa y caída, todavía el agua sigue su curso y ese es el reto que tenemos en el siglo XXI. Recuperar la fuente seca y mantener y conservar lo que todavía fluye. Muchas gracias. Del interior del palacio, de las diferentes visitas que se han hecho, visitas de carácter técnico, que podríamos también colgarlas en la web o en la página de Facebook, etcétera. Porque entiendo que hay curiosidad en conocer cómo está el palacio ahora por dentro, ¿no? Bien, pues ahora no sé si todos tenéis la misma perspectiva de lo que son las edificaciones. Hemos visto el palacio por su fachada principal, en la segunda parada allí veis la torre del reloj y aquí a continuación estaría la casa de guardeses, es todo un ala dedicada a la vivienda de los trabajadores de la finca. Esta fachada más del ladrillo más claro que vemos a continuación subiendo hacia el norte sería la vaquería, que tiene tres niveles. En el nivel inferior estarían las bodegas con grandes tinajas de colmenar. En la parte intermedia, en esas ventanas de arco un poquito más grandes, estaría la vaquería, imaginaros las dimensiones, y en la parte superior, las ventanas más pequeñitas, sería el pajar, donde se acumulaba el grano y la paja. Estas edificaciones son las que el Plan Especial de Protección marca que deberían tener usos relacionados con su pasado agropecuario, usos fundamentalmente educativos y de instrucción a la ciudadanía. Nosotros planteamos ir más allá y hacer labores de investigación y de innovación. Y son estos edificios, junto con el palacio, los que nos preocupan que acaben en manos privadas dándose un uso que poco o nada tenga que ver con la finca y por lo tanto desvirtuemos 4 siglos de historia de este espacio para convertirlo en otra cosa. Y también nos preocupa que no sean usos abiertos a la ciudadanía y que la ciudadanía tampoco pueda sacar un potencial. Muchas veces cuando se ve estos espacios se piensa en museos, salas de exposiciones, etcétera, cosas que están realmente bien y que son necesarias. Pero estamos hablando ya de una cultura, del desarrollo de una cultura más activa, más participativa, en la que el ciudadano o ciudadana no sea un mero espectador, sino que participe y se integre en el propio proceso cultural. Como os decía antes, para este espacio planteábamos como propuesta, hicimos unas jornadas con la Universidad Politécnica y con la Escuela de... Esto se oye, lo oigo retumbar, yo solo... Se oye bien. Hicimos unas jornadas con la Fundación Foro Agrario y junto con la universidad, en la que planteábamos una serie de propuestas, de mesas, de debate, en las que se podía ver qué podría ser la Quinta de Torrearias, qué potencial tiene y qué podría ser. Y ahí es donde lo enfocamos con ese título que os he dicho ahí abajo, Centro de Formación e Innovación en Agricultura Urbana y Agroecología. Desde algunas organizaciones que han presentado propuestas a la mesa técnica, como es el caso de la Asociación Campo Adentro, una asociación muy pequeña, nada tiene que ver con la Universidad Católica de Murcia o con el Comité Olímpico Español o con otras entidades mucho más poderosas que han estado interesadas en la Quinta de Torrearias, tiene proyectos muy interesantes relacionados con este nexo entre lo rural y lo urbano, relacionados con la cultura de las tradiciones, de los usos agrícolas y ganaderos. Desarrolla proyectos de pastoreo, por ejemplo las ovejas, a lo mejor algunos conocéis el rebaño de la Casa de Campo,
que lleva unos pocos de años pastoreándose por este espacio, es un proyecto de esta asociación Campo Adentro. Campo Adentro presentó a la Mesa Técnica de Usos de los Edificios una propuesta que desde las entidades ciudadanas entendíamos que reflejaba el espíritu de lo que veníamos pidiendo, de lo que queríamos para la quinta. Y esa propuesta la apoyamos. Sin embargo, eso ha servido pues, de argumento para decirnos que bueno, es una entidad privada. O sea, nosotros apoyamos a una entidad privada. Vamos a ver, una entidad privada es una asociación sin ánimo de lucro, un colectivo muy pequeño de la economía social y solidaria que nada tiene que ver con las grandes entidades como la Fundación Madrid Futuro, que también estuvo interesada en este espacio y que si investigáis un poquito en la web veréis quién está detrás. Entonces hay que afinar mucho en el debate cuando hablamos de lo público, cuando hablamos de gestión y cuando hablamos de lo privado, ¿no? Y las entidades sociales. El plan especial decía que la Quinta de Torrearias será de gestión directa, que la Quinta de Torrearias en todo caso podrán establecerse convenios de colaboración con entidades ciudadanas y vecinales. Bueno, pues la Mesa Técnica le ha dado la vuelta a todo eso y lo que nos dice es que si puede haber convenios con entidades ciudadanas y vecinales, lo puede haber, eso significa mixto, colaboración público-privada. No, señores, no nos dejemos engañar ni manipular. Lo que el plan especial dice está bien claro y no podemos permitir la manipulación y la tergiversación que esta gente quiere hacer de ese documento. Propuestas que planteábamos, hemos dicho este punto lo íbamos a dejar para las propuestas. Durante años hemos hecho propuestas muy sencillitas y muy básicas, pero que entendíamos que formaban parte de ese marco general del que venimos hablando. Una de ellas era la recuperación de la granja de Torrearias como una granja educativa urbana, similar a los modelos que se replican en ciudades europeas, en Londres, en Ámsterdam, en París, donde hay decenas, a veces decenas de granjas urbanas dentro de la ciudad con un carácter educativo. Que los niños y niñas y jóvenes de Madrid no tengan que salir fuera de la comunidad para poder realizar actividades educativas que tengan que ver con el contacto con la naturaleza, con la conexión con el mundo rural, con el conocimiento de una ganadería sostenible. Es una pena, cualquier capital de cualquier país europeo no desaprovecharía esa oportunidad. Y serían muy tontos si además desaprovecharan el empuje ciudadano y el empuje vecinal. Aquí llevamos 8 años con una visión muy clara y estamos recibiendo información del extranjero de cómo iniciativas se llevan a cabo, iniciativas muy parecidas a las que estamos proponiendo y nos da mucha rabia. La última noticia era en el diario británico The Guardian que anunciaba cómo una antigua granja se convertía en la primera universidad del Reino Unido para formar agentes de cambio, para formar personas instruidas en diferentes disciplinas que tienen que ver con cómo afrontar el cambio climático desde las diferentes áreas de la economía o de la sociedad, de la cultura, del arte, etc. Y eso es súper interesante, cómo lo han hecho desde una iniciativa medio privada, cómo a través de un crowdfunding han conseguido poder poner en marcha la iniciativa y cómo ya después de un año de funcionamiento han recibido más de 100 currículum de profesores, de especialistas que quieren trabajar en esa nueva universidad para formar agentes contra el cambio climático. Y nos da pena que aquí llevamos 8 años soltando estas ideas a los gestores municipales, a un ayuntamiento y a otro, y al final se nos mira un poco como los raros, ¿no? ¿Cómo vas a meter animales en Madrid? Pues usted paséese por Londres, paséese por Ámsterdam y visite las decenas de granjas urbanas educativas que hay en estas ciudades. También planteábamos la recuperación del viñedo. Durante la época de Bedmar fueron famosos los viñedos que instaló aquí el Marqués y las bodegas. Y similar al modelo que se sigue en el barrio de Montmartre, en París, donde se celebra todos los años el Festival Cultural de la Vendimia, donde hacen la explotación de una pequeña viña histórica también que se mantiene ahí desde hace unos siglos y que los vecinos y vecinas salvaron de la especulación inmobiliaria, un viñedo en medio de un barrio, imaginaros, de media hectárea, pues todos los años se vendimia con los vecinos, con las cooperativas,
con las cofradías vinícolas que llegan de todas las partes de la comarca, y se hace un gran evento cultural, una gran fiesta con gente, personajes de la cultura, y que da una vida y potencia económicamente estos espacios. Planteábamos ese mismo modelo, replicarlo para aquí, para Madrid, y planteamos la recuperación del viñedo y la recuperación y la implantación de la fiesta de la vendimia con ese carácter cultural y educativo. Y también, por último, una intervención que ya os he comentado antes, una intervención a nivel urbanístico. Tenemos en esta zona, en nuestro barrio, en nuestro distrito, son 2 distritos en realidad, tenemos 3 jardines históricos: la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias y el Jardín del Capricho de la Alameda de Osuna. Y planteábamos un corredor verde para unir esos parques con sendas ciclistas, sendas peatonales, con plantaciones, para hacer una ciudad más amigable y también potenciar ese eje cultural y ese eje social que pueden ser estas 3 quintas. La Quinta de Torre Arias en el medio de ese eje como elemento de educación en la agricultura, en agroecología y en ganadería frente al cambio climático. La Quinta de los Molinos, que es un espacio también en el que se combina la agricultura, es el binomio agricultura-jardín. Tenéis plantaciones de almendros, es por eso por lo que es famosa la Quinta de los Molinos. Y luego un espacio como el Capricho, que nos ofrece también infinitas posibilidades en sus edificaciones y jardines. Y nada más, pues no sé si me dejo algo, ¿no? Ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Y agradecer una vez más, es una pasada, estamos todos y todas las miembros de la plataforma encantados de la asistencia hoy que ha tenido esta visita. Y nada, invitaros a quedaros a la asamblea, a compartir con nosotros vuestras opiniones, vuestras ideas. Y sí, invitaros a las concentraciones. Vamos a hacer concentraciones los últimos domingos de mes, o sea, el domingo que viene, ya es la primera, en la puerta de la Quinta, ahí ya sí con nuestras pancartas para hacernos oír y pedir que esto siga siendo de gestión pública y para todos y todas. Muchas gracias, de verdad.